estuve queriendo hacer estas clases, pero he estado con algunos problemas, sobre todo de tiempo y de trabajo, por lo cual me han hecho fallarles mucho, pero he considerado que lo mejor es que hagamos en las noches los días que tenemos clases, entonces para ya poder ver algo de práctica, ¿no? Puesto que solamente con teoría no se puede ver y se ha evidenciado que algunos no están siquiera practicando con el emulador, lo cual es terrible, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de lo que estemos haciendo en clases en la noche. Obviamente, repito, esto no es obligatorio, es a voluntad. Si ustedes ya están dominando bien el emulador, no es necesario que se queden. Estas clases son para los que todavía no están haciendo mucho o no están pudiendo entender qué es lo que les está saliendo en el emulador o que nos permite hacer los códigos en Assembler, ¿no? Entonces, eso es lo que he pensado para que aprovechemos un poco más el tiempo y aprovechemos la virtualidad, ¿no? Porque obviamente yo no puedo entrar con todos los estudiantes al laboratorio, no va a dar, o sea, no hay laboratorio que aguante, entonces vamos a utilizar la virtualidad para aprovechar este tipo de cosas y ustedes van a poder ver de una mejor forma los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ok? Bien, permítanme compartir mi pantalla. Si tienen alguna duda me avisan. Voy a estar atento para que podamos empezar a trabajar. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Perfecto. A ver, vamos a hacer, bueno, obviamente no voy a hacer los primeros ejercicios de la parte básica, ¿no? Ya vamos a empezar a hacer ejercicios un poquito más sofisticados, digamos, llamémosle así, ¿no? No vamos a hacer ejercicios de sumar dos números y ese tipo de cosas, porque seguramente ya ustedes lo están dominando. Pero si hay alguien que tenga alguna duda, entonces podemos hacerlo si es que ustedes me lo piden. Vamos a hacer este ejercicio que es clasiquísimo. Vamos a sumar dos números. Mostrar el resultado. Pero de dos dígitos. Entonces, fíjense, esto que parece tan sencillo se complica un poco si yo les digo capturen el número, ¿no? Porque ahí capturar el número de dos dígitos ya va a ser un poco más complicado. Vamos a empezar con esto de sumar dos números de dos dígitos y mostrar el resultado inicialmente. Obviamente todos ustedes saben, ya se los he explicado, que si vemos los códigos ASCII, aquí están. Esto por si acaso nos lo está mostrando en decimal. Le damos un clic y fíjense, los números se ponen verdes y es hexadecimal. Y aquí está justamente lo que decíamos, ¿no? Entonces, aquí está desde el 30 hasta el 39 el rango de los números. Fíjense que entre los números y las letras hay más códigos ASCII todavía. Entonces, no podemos pensar, es lo que les decía en clases, que las letras están a continuación de los números. Ni siquiera las mayúsculas de las minúsculas, fíjense, entre ellos hay diferentes códigos también. Entonces, fíjense que para hacer dos números no tenemos los ASCII, entonces tenemos que componerlos a los números o descomponerlos. En este caso los vamos a componer. Entonces nos vamos a dar un par de números de dos dígitos, los vamos a sumar, la cosa más sencilla del mundo, pero al mostrarlos ya se complica un poco. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. No tenemos cómo mostrar, sino tenemos que descomponer el número en sus unidades y esas unidades mostrarlas en su forma ASCII, devolviéndoles a su forma ASCII, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar, ORG 100, inicio, digamos me voy a dar un número en AL, digamos el 10, por decir algo, y voy a mover a BL el, qué sé yo, el 23, el 24, para que sean números diferentes, porque me iba a dar el 33, ¿no? Ahora son números diferentes, el 34. Y lo sumo. A LBL. Y hasta aquí voy a hacer la prueba para ver que esté bien.
Eso es algo que les había dicho también. Vayan haciéndolo de forma secuencial. El problema es de que cuando hago todo el código directo y me falla, no estoy muy seguro dónde me está fallando. Entonces, pero si lo hago de forma secuencial, de esta forma, o por partes, segmentado, entonces sí puedo controlar, ¿no? Entonces, int 20h, fíjense, le voy a dar emular y paso a paso yo voy a ver, fíjense, aquí están para los que no han visto todavía, los registros de propósito general. Aquí están los de memoria, los de la pila, los de segmento, todos están aquí. Fíjense, este sector, ¿se está viendo mi cursor por si acaso, así rojo? Sí. Este sector, fíjense, esto es la memoria RAM. Esto es lo que les decía específicamente. No sabemos qué dirección nos va a dar. Entonces, por eso es bien difícil que nosotros memoricemos inclusive esto. Fíjense que esto específicamente son las líneas de código que están entrando al procesador a ser ejecutadas. Y estos son mis líneas de código como las he escrito. Se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí, yo en ningún momento le dije move AL 0A, H, ¿verdad? No le dije. Tampoco le dije en ningún momento move BL 018H. Eso es lo que les decía. Nosotros vamos a hacer con nuestros mnemónicos los correspondientes, pero otra cosa es lo que está entrando al procesador. Entonces, aquí yo me voy a dar cuenta específicamente las líneas de código que se están ejecutando. Y aquí, en la memoria, todo lo que se está almacenando. Y me voy a dar cuenta, sobre todo, cuando capture algo, se va a ir de una posición de la memoria hacia otra. Vamos a empezar a ejecutar. Fíjense que yo le estoy dando en código amarillo el move AL10, le doy single step, o sea, paso a paso. Y fíjense, se ha ido 0A a AL, que obviamente en hexadecimal el 10 es A, ¿no es cierto? Y ahí tiene sentido esto que estoy viendo aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya está la interpretación en lenguaje máquina de lo que está entrando al procesador, ¿no? Aquí directamente, mi código original dice move AL10, pero lo que está entrando al procesador es move AL0A, que es específicamente el hexadecimal, ¿no? Por si acaso, aquí podemos ver las reservas de memoria de las que hemos estado hablando. Aquí tenemos la pila, fíjense, si nos damos cuenta, sigue siendo memoria. Y aquí tenemos las flags, por si acaso, ¿no? Las flags que nos permiten ver específicamente todo lo que está sucediendo. Esto es lo que habíamos hablado hasta ahora, ¿no? Bien, continuamos. Entonces voy a mover a BL 24, eso es 018, y luego sumo a L con BL. Entonces eso es 22. Obviamente, algunos me han preguntado, ¿por qué me muestra así? Porque aquí te está mostrando en hexadecimal. No te puede mostrar en decimal, porque en decimal necesitaría para el 65.000 5 dígitos, 6 dígitos para que te pueda mostrar. Y obviamente eso no es posible, por eso te lo muestro en hexadecimal. Pero si nosotros vemos en la calculadora, permítanme un momentito, aquí tengo mi calculadora, lo voy a cambiar a programador. Fíjense, si yo lo pongo a hexadecimal y hago el 22, y evidentemente en decimal 10 más, ¿cuánto le pusimos? 10 más 24, efectivamente es 34. Entonces ahí nos está mostrando directamente el hexadecimal de esa suma que es 34. Por eso algunas personas se han acercado y me han preguntado, pero ¿por qué me muestra otros números? O sea, no es lo que yo he sumado, no es lo que yo he dividido. Sí es. Tienes que recordar que en este punto que todo es a nivel de bits y simplemente te lo muestra en hexadecimal, nada más. Pero después esto no está manejando a nivel de procesador, no está manejando en hexadecimal, no está manejando en octal, no está manejando en decimal, todo lo está manejando en binario. Porque el resultado de cómo ha terminado esos 16 bits, fíjense, aquí está. Así termina. Este es el número verdadero que está en el procesador. Y para mostrarte está este número.
y en decimal es este, ¿no? Entonces, ya está. Mi gran problema está en yo querer mostrar este número que es específicamente el 22, que ya sé que es el 34, ¿no es cierto? Obviamente yo no puedo mostrar este 22, entonces para lo cual yo voy a utilizar, ahora que sé que está bien, suma, voy a mover a BL o a BH, cualquiera, a BH el 10. ¿Por qué el 10? Porque yo necesito que se divida entre 10 porque es la base de lo que yo estoy utilizando. Si estuviera trabajando en hexadecimal, entonces tengo que dividirlo entre 16, si estuviera trabajando en octal, entre 8. Pero yo necesito entre 10, ¿por qué? Porque necesito los dígitos entre 10. Entonces mi resultado está en AL, lo divido entre 10, div PH simplemente, entonces como mi resultado está en AL, entonces lo va a dividir. Veamos qué sucede hasta ahí. Entonces muevo 10, muevo 24, lo sumo, suma 22, muevo a BH el 10, lo divido y fíjense, ya está dividido el número en sus dígitos. En AL yo tengo el 3 y en AH el 4 de la suma 34. Y ahí está. O sea, mostrar un número de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos no es complicado. Lo único que tienes que hacer es eso, dividirlo para mostrar ese número. Y de aquí en adelante esto es papaya ya, ¿no? Entonces, si ya sé que está en AL las decenas y en AH las unidades, evidentemente entonces lo único que tengo que hacer es mover a DL y mostrar. Entonces, como ya está ahí, voy a mover a BX, lo que está en AX. Obviamente lo estoy salvando, ¿por qué? Porque necesito hacer move a H2. Si hago eso, entonces voy a perder el 34. Fíjense, voy a comentar. Rapidito lo podemos hacer. Muevo a L, muevo a BL, lo sumo, ahí tengo el 22. Muevo 10 a BH, divido y obviamente ahí está mi 34, ya está. Muevo H2, pero ya he perdido mi 4. Entonces, justamente estoy haciendo eso para salvar. Podría hacerlo, move a BL lo que está en AL y move a BH lo que está en H, pero como se está utilizando en 16 bits, entonces directamente puedo mover 16 bits y los dos se van a mover al mismo tiempo. Fíjense. Rapidito lo hacemos, muevo a L, muevo a BL, lo sumo, muevo a BH10, lo divido, ya está, ahí está mi 34, y muevo a BX lo que esté en AX, efectivamente ya está, y yo ya puedo empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como ya lo tengo salvado, voy a mover a BL lo que está en BL, porque ahí está la parte entera. Int 21H, y vemos qué sucede. Step 10 AL, BL se suma, nuevamente ahí tenemos el 34, 10 a BH, lo dividimos, mi 34 está dividido en sus dígitos, se salva el 34, muevo a H2, listo, muevo a DL lo que está en BL, el 3 se va, int 21H. Fíjense ahora, esto es lo que les decía. En este punto estoy en la memoria 07110, que es parte de mi código. Aquí está, lo podemos observar, ¿no es cierto? Se movió. Le voy a dar un reloj. Aquí está mi código, todo el código que está entrando al procesador. Aquí estoy en el sector de memoria 07100 con todos esos datos y si le doy rápidamente todo lo que estamos haciendo, se va ejecutando, ¿no es cierto? Fíjense, todo lo que está en memoria, mi código también se va ejecutando, pero sigo estando en el sector de memoria 07100. A partir de ahí, mis líneas de código. Lo divido, muevo a BX, muevo a H2, muevo a DL, lo que está en BL. Y fíjense, ahora le voy a dar int 21H. Como la int 21H está solicitando
que se ejecute las instrucciones de BIOS, fíjense cómo de este sector de memoria se va a ir a otro. Ahora, fíjense, ahora ya no estoy en el sector de memoria 07, estoy en el sector de memoria F4200, que es donde están todas las instrucciones del BIOS. ¿Por qué? Porque yo necesito BIOS para mostrar el número 3, ¿no es cierto? Le doy single step y fíjense, aquí está mi corazoncito, que evidentemente los más diestros ya saben por qué ha pasado eso, ¿no es cierto? ¿Por qué ha pasado eso? Creo que no están atentos. Está mostrando el ASCII de ese número. Está mostrando el ASCII del 3 en lugar del ASCII del número 3, que en este caso es el 33. Eso lo habíamos explicado en clases, ¿no es cierto? Antes de mostrar un número, debo ponerlo en su forma ASCII. Entonces, antes de hacer eso, yo le voy a añadir ADL o le voy a sumar 30H. Si vemos eso rápidamente, entonces llegamos hasta ahí. Ahora, el 3 está en DL, le sumo 30H, ya es 33, y evidentemente ahí ya lo tengo al 3, ¿no? Y lo único que me falta es imprimir a su lado el 4 del 34, que eso es simplemente, voy a mover a DL lo que está en DH, que ahí estaba mi unidad, ¿no es cierto? Y evidentemente ya no voy a cometer el mismo error. Me lo copio esto. Y luego int 21H. No, y antes de que me equivoque nuevamente, int 21H. Entonces, fíjense, dbl se suma int 21H. dbh se suma int 21H. Entonces, con esto, mi suma de 10 más 24, que es 34, debería mostrarme en pantalla. Ya le voy a dar run directo. Y ahí tengo mi 34, ¿no? Fíjense, así de simple es mostrar un número de 3 dígitos. Ahora, seguramente ustedes estarán diciendo, bueno, ya eso funciona con 3 dígitos. ¿Qué pasa con 2 dígitos? ¿Qué pasa con 3 dígitos? ¿Qué pasa con 4 dígitos? Y es lo que les había explicado en algún momento. Lo único que necesitamos aquí es matemática simple. Estamos viendo específicamente que para 2 dígitos, que es el 34, yo necesito dividirlo entre 10 una vez. Y eso me da como resultado el 3 y el 4, ¿no? Pero seguramente esto ya no funcionará. Esto es el, qué sé yo, el 452, por decir algo. Si yo divido entre 10 el 452, seguramente me va a dar el 45, dividido entre 10, evidentemente, me olvido colocar eso. Seguramente me va a dar el 45 si lo divido entre 10. Y el 2. Yo obviamente no sé mostrar 45, pero yo ya sé, ¿no? ¿Qué necesito? Volver a dividir el 45 entre 10. Y eso me va a dar finalmente como resultado el 4, el 5 y el 2. Fíjense, entonces la regla es bastante sencilla. Si tengo un número de 2 dígitos, lo divido una vez entre 10. Si tengo un número de 3 dígitos, lo divido 2 veces entre 10. Si tengo un número de 4 dígitos, lo divido 3 veces entre 10. Si tengo un número de 5 dígitos, lo divido 4 veces entre 10. Y fíjense, la regla es bastante simple. Un número de n dígitos se divide entre 10 n-1. Y ya está.
de 3 dígitos, 3 menos 1, 2, 2 veces lo divido entre 10 y ya lo voy a poder dividir. ¿No es cierto? Hagamos la prueba. Digamos que ahora ya no es 100, digamos ya no es 34, sino 100. Y eso me va a dar el 124, ¿verdad? Veamos qué va a pasar. Muevo el 100 a L, muevo a BL el 24, lo sumo a L y BL, seguramente 7C es el 124, podemos corroborarlo en la calculadora. A ver qué es 7C. 7C. Y efectivamente el decimal es el 124, ¿no? Entonces aquí no hay pierde, como dicen al jugar cacho. Todo está correctísimo. Ahora lo voy a dividir entre 10. ¿Qué va a pasar si lo divido una vez entre 10? Entonces, 100, 124, se suma, ya es. Y ahora se divide BH, muevo a BH de 10, lo divido entre 10, y fíjense, ya tengo el 4, que es la unidad de mi número, porque yo sé que es el 124, ¿verdad? Si lo vuelvo a dividir entre 10, que puedo hacerlo, me va a dar el 1 y el 2, pero en este caso no puedo hacerlo como está en este momento a X, porque es 040C. Tengo que limpiar a H, pero sin perder la unidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es mover a C, a CH, fíjense, está libre. Voy a mover a CH, el 4, y le voy a poner a H0 para que se quede solamente la parte entera, que es C, que es el 12, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer eso justamente. Entonces, he dividido entre BH. Yo ya sé que en AH está mi unidad. Voy a mover a CH lo que está en AH. Voy a mover a AH0 y le vuelvo a decir div BH, porque como no he modificado BH, BH sigue en 10, ¿no? Entonces le doy a AL100, a BL24, sumo, eso es 124, muevo BH10, divido entre BH, efectivamente ya está 0, 0C que es 12 y 04 en AH, 0C en AL. Entonces voy a mover a CH lo que está en AH. Entonces mi unidad, fíjense, ya se ha salvado, aquí está. Siempre se va a poner en azulito lo último en ejecución, ¿no? Muevo a AH0 porque necesito que el 12 se quede solito, si no dividiría 412 y me va a salir una cosa rara, no quiero eso. Entonces muevo 0, el 12 se queda solito y vuelvo a dividir entre BH. Y ahora ya tengo el 1, ya tengo el 2 y ya tengo el 4. Fíjense, eso es bastante sencillo. Si ustedes son más capísimos, entonces tal vez los resultados directamente los puedan botar a la pila o a una reserva de memoria, ¿no? Entonces, fíjense, lo único que tengo que hacer es ir salvando las unidades, nada más. Entonces, si tengo un número de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, es lo más sencillo del mundo. No hay ningún problema. Es simplemente dividir entre 10. Y obviamente tengo que hacer ya el trabajo de imprimir el 1, imprimir el 2, imprimir el 4 y ya me da el 124, que es mi número de 3 dígitos, ¿no? Que eso obviamente ya no lo voy a hacer porque es simplemente una extensión de esto que hemos hecho para 2 dígitos, se hace para 3 dígitos. Pero como estamos viendo, es un trabajo repetitivo. Entonces tal vez lo puedo meter a la pila y lo meto en un loop y me olvido, ¿no? Tan simple. No sé si he sido claro con esto. ¿O alguien tiene alguna duda?
Tienen que responderme, muchachos. Como estas son clases extras, yo voy a pensar que no están ahí y voy a dar por terminada la clase. Está claro, Inge. Muy bien, gracias. Alguien creo que me está hablando. A ver, dice, ¿qué pasaría si colocamos en el código 24 con comillas en el programa? Reconoce, no te estoy entendiendo. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Quieres que ponga comillas en el 24? A ver. Ay. Cancelar. Segundito, ves, es que por eso no me gusta salirme casi lo cierro la clase sin querer. A ver, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Dónde están mis comillas? Creo que es esta. Y me dice error. Porque como está interpretando ese 24 entre comillas, dice que es el 12.852. Y obviamente como es 12.852, no puede entrar un número de 16 bits en uno de 8. Y eso es lo que pasa. Esto, pero podrían haberlo hecho ustedes, ¿no? Jugar con el emulador y específicamente ver qué sucede cuando hacemos esas cosas. ¿Qué más? Hagamos otro que siempre me andan preguntando, pese que ya lo dije en clases también, que es de los números negativos, y eso es bien chistoso. Pero vamos a hacer la prueba. Todo esto ya no me sirve. Vamos a hacer, voy a mover a, no sé, a H, digamos el 5. Voy a mover a BH, digamos el 7. Y voy a restar a AH lo de BH. Evidentemente, la lógica me indica aquí que este va a ser un número negativo. Repito nuevamente para todos los incrédulos, estos números negativos es mejor manejarlos, todo lo que es operación numérica en realidad es mejor manejarlo en el procesador, en el coprocesador matemático, perdón. En el procesador no vale la pena manejarlo, es para otras cosas, pero ustedes insisten, entonces yo debo responderles. Entonces veamos qué va a pasar. Muevo a AH5, muevo a BH7 y lo resto. Fíjense, me ha salido un número raro y este es el número raro por desbordamiento, o sea, que ha desbordado a los 255, que es lo máximo que puede manejar un número de 8 bits, entonces ha continuado restando, pero a los 255. Vamos a ver qué es este número para que nos entendamos mejor. Dice que es FE. Y ahí está el 254 había sido. ¿Esto qué significa específicamente? Significa específicamente que 2 a la 8, ¿dónde estará mi elevado a la 8 en este teclado? Odio el teclado en latinoamericano, porque no sé, creo que es este, no es este. Bueno, 2 elevado a la 8, permítanme ponerlo así. Nosotros sabemos que esto es 256. Si esto hubiera sido 5, el resultado es 0.
¿no es cierto? Pero como es 7, nosotros sabemos que falta restar 2. Caso. Porque los 5 con 5 se han anulado, pero falta restar 2. Entonces, estos 2 se va a restar por desbordamiento de estos 2,56, que es nuevamente lo que puede manejar 2 a la 8. Entonces, esos 2 restados de este 2,56 es 2,54. Y ese es el desbordamiento que estamos viendo aquí. Esos dositos que faltaba por restar, se los está restando del desbordamiento, que es del 256. Lo voy a poner más claramente aquí. Entonces, 256 menos 2, entonces esto es igual a 254. Y eso es lo que vemos aquí, específicamente. Por eso, o sea, manejar números negativos no es interesante, pero ahí está, así se maneja. Pero seguramente ustedes están diciendo, pero ya, está bien, pero yo necesito utilizar ese resultado. ¿Cómo lo voy a obtener de ese resultado negativo que yo necesito manejar? No es ningún problema. Como ya sabemos que está en el desborde, entonces lo único que tengo que hacer es específicamente agarrar para obtener el número 2 que ha salido del desborde. Entonces yo agarro el 256 menos el 254. Y esto es igual a el 2. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Voy a mover a TH, digamos, 256. Y fíjense lo que va a pasar, porque yo debería mover 256 a CH para poder hacer 256 menos 254, ¿verdad? Pero fíjense qué va a suceder. Me dice específicamente que el 256 es un número de 16 bits. Y es verdad, porque los números de 8 bits van desde el 0 hasta el 255, que son los 256 números, porque el 0 se cuenta. Entonces, el 256 ya es propiamente un número de 16 bits, con lo cual no puedo operarlo. Entonces, vamos a utilizar un truco, que es mover 255. Le estoy restando 1 al 256. Y ahora lo único que voy a hacer es restar de CH lo que tengo mi resultado en AH. Ahí está. Y a este resultado le voy a incrementar una unidad. Vamos a ver qué sucede. Muevo 5 a AH, muevo 7 a BH, muevo AH, perdón, resto de AH de BH, me sale mi FF, mi FE. Voy a mover a CH el 255, ya me deja, fíjense, es FF. Y ahora resto de CH lo que está en AH. Y fíjense, es 1. ¿Por qué es 1? Porque no estoy restando del 256 como dice acá, estoy restando del 255. Como le he reducido a este una unidad, ahora se lo devuelvo con este inc CH. Y ahí está mi 2. Ya he obtenido el 2 de la resta que yo quería. Pero obviamente, como estoy haciendo todo este procedimiento, yo sé que este es un número negativo. Entonces, si quieren imprimirlo, digamos, podemos hacerlo así. Voy a mover a H2. Voy a mover a DL el signo negativo para imprimirlo. Int 21H. Ahora voy a mover a DL lo que tengo en CH.
Voy a añadirle su ASCII. Int 21H. A ver, vamos a ver qué sale. A lo mejor me he equivocado. H5, ABH7, resto a H y BH, efectivamente me ha salido un número súper grande. Muevo a CH55, 255, le resto CH de lo que tengo a H, es 1, le incremento CH, ya es 2, muevo a H2, muevo a DL el signo de negativo, lo imprimo, ahí está, es 2, continúo la ejecución, muevo a CH, a DL lo que está en CH, el 2 se va, le añado 30H, int 21H, y ahí está. 5 menos 7 había sido menos 2. Así se manejan los números negativos. Y ahora seguramente ustedes se estarán preguntando, pero esto es muy complicado. Obviamente yo sé que es muy complicado, pero tú me has pedido que te explique esto de los números negativos. Yo te dije desde un principio, mejor manejarlos con el profesor matemático, no te compliques la vida. Pero algunas veces quieren complicarse la vida y ya está. Pero la pregunta surge, ¿cómo yo sé que un número me va a dar positivo o negativo si no los estoy observando desde el código fuente, como estamos haciendo ahora? ¿Qué pasa si ya está directamente en ejecución? Es muy sencillo. Si sumas dos números y tu resultado te da un número inferior al 200 o si tu resultado te da un número inferior a la suma de los números, evidentemente esa suma es positiva. Pero si te da un resultado superior a la suma de los números, entonces ese resultado es negativo. ¿A qué me refiero con superior? Si digamos sumamos 7 y 5, ese número es inferior al tope de los 8 bits, ¿no? Esto es 12. Pero si resto los números y me da un número superior a la suma de los números, significa que es un número negativo, puesto que específicamente 5 menos 7 no te puede dar 255 o como hemos visto 254. Entonces ahí ya sabes que te ha dado un resultado negativo, puesto que ha desbordado. Entonces, si ha desbordado, haces este procedimiento y luego le añades el signo negativo para tratarlo. Ya sabes cómo hacerlo, te lo acabo de mostrar. Pero si no te da ese número grande, entonces significa que el resultado es positivo, entonces sumas nomás. No sé si me he dejado entender. Ingeniero, sí entendido. Muy bien. Ahora, bueno, son dos cosas que siempre me andaban preguntando. Ahora, con respecto a lo que hemos estado viendo en clases, ahora vamos a mostrar específicamente nuestras reservas de memoria, que eso parece que les está costando un poco. Voy a mover a SI el offset de bar, por ejemplo, y vamos a hacer que mi bar sea, digamos, un dB de hola. Y digamos, voy a querer mostrarlo, entonces voy a mover a H2, voy a mover a DL, el contenido de SI, Inc. Sí, hasta ahí, porque ustedes ya saben el resto, ¿no? El problema parece que está aquí en cómo definirlo.
Fíjense entonces que si yo le digo move SI, el offset de bar, aquí ya lo tenemos a SI, fíjense. SI está en cero, ¿por qué? Porque no lo estoy ocupando. Se ha vaciado para entregarme el procesador para que yo lo pueda utilizar. Fíjense que ahora voy a mover a SI el offset de bar. Y fíjense lo que está entrando al procesador. Ya tenemos la dirección efectiva, o sea, la dirección física de dónde está apuntando bar. Le doy single step y fíjense a SI, ahí está. Está en esa localidad de memoria. ¿Dónde específicamente? Sabrá Dios dónde está. Tenemos tanta memoria que no nos vamos a poner a buscar específicamente dónde está, pero está en esa localidad. Y ya puedo seguir. Ahora, ¿cómo me fijo eso? Con esto, con bars. Fíjate cómo bar se está tomando específicamente todos los elementos. Lo puedo ver del tipo byte, o lo puedo ver del tipo octal, binario, decimal, o lo puedo ver del tipo ASCII, fíjense. Y fíjense, la primera localidad es justamente la H. Por eso es que les dije, esa es la forma en la cual yo voy a poder definir mi variable y poder mostrar. Cada uno de estos ocupa 8 bits. Por eso lo estoy definiendo de esta forma, para que se pueda mostrar cada uno de estos 8 bits. Y aquí está la primera localidad en la que se está tratando específicamente. Ahora fíjense, al haber hecho eso, fíjense, aquí me está indicando específicamente dónde está en la memoria. Y aquí vemos que está separado en localidades. En la 0710A está la H, en la 071B está la O y así sucesivamente. Y fíjense, aquí está OLA en la memoria RAM. Obviamente, como mi programa es chiquitito, me lo muestra. En un programa mucho más grande, obviamente esto va a ser mucho más complicado de seguir. Pero ahí está en la memoria RAM, ¿no? Entonces, ahí se ha localizado un sector libre y ahí lo ha colocado específicamente, ¿no? Eso si yo quisiera seguirlo paso a paso, ¿no? Aquí está. Voy a mostrar la H. Pero no le he dado int 21H, ¿no? Qué tonto. Entonces aquí podemos ver con int 21H. Eso es si lo quiero ver de forma así secuencial. Hagamos uno rapidito. 21, no me va a dar error porque no va a saber qué hacer con eso. Fíjense, no encuentro esto de int 21, me dice, ¿no? La interrupción está mal. Se supone que tiene que referirse a una lista soportada de interrupciones y es efectivo. ¿Por qué? Porque tenía que ser int 21h y es int 21 y es int 21 no está soportado. Entonces le pongo su h y ya está. Cositas que siempre fallan, ¿no? Y que ustedes me traen cuando reviso y hay cosas que se les va. Ahí es donde yo me doy cuenta específicamente que ustedes no están practicando, fíjense. Pequeños detalles que te hacen corregir. Entonces, evidentemente, ahí ya me muestra el H, ¿no? Es como lo habíamos visto. Pero como hemos estado viendo, yo específicamente puedo agarrar y decirle hola. Y como habíamos visto en clase, 10, 13. Y voy a imprimir el pesos. Con esto, esta cadena ya es estructurada. Voy a dar un bar 1 más. Aquí le vamos a colocar hola mundo. Ahora específicamente, como es estructurada, si quiero, puedo seguir recorriéndola la cadena. O sea, no hay problema, fíjense. No por el hecho de que sea estructurada bar. Ya no le cambié el nombre. Listo, bar 1. No por el hecho de que sea estructurada, evita que la podamos recorrer. Fíjense, va a funcionar de la misma forma. Muevo a SI el offset de bar. Fíjense, se va a SI, a la localidad donde está registrada específicamente toda la cadena. Muevo a H2, muevo a DLSI,
int 21h, y ahí está, puedo recorrer. O directamente puedo hacer así, fíjense. Para que se vea interesante, lo voy a hacer de esta forma. Solo esto. Ahora, evidentemente, ya no es lo mismo. No, el primero no es H, sino es 10, retorno de línea, retorno de carro. No me va a interesar eso. Pero lo que sí me va a interesar es que ya no voy a hacer este recorrido, sino voy a mover a DX, el offset bar. Voy a mover a H9, int 21H. Fíjense lo que sucede. Le faltó el H. Me faltó otra vez la H. Gracias. No sé qué me pasó hoy día. Debe ser que estoy cansado. Voy a mover a SI el offset de bar. No, ya está. Estoy con SI apuntando. Muevo a H2, muevo a DL, el SI. Ahora, efectivamente, el primero es el 10. Por eso no me va a mostrar nada. No me muestra nada. El cursor ha recorrido a la primera línea. Continúo su ejecución. Ahora voy a utilizar el DX Offset Bar. Fíjense ahora, cuando yo le hago esto, fíjense, toda una dirección efectiva de memoria. Y fíjense todo lo que está ocupando de memoria RAM. Ya no está ocupando una línea, sino todo su desplazamiento. Entonces, ahí está la verdadera diferencia de utilizar manejando por localidades con SI o directamente por todo el offset de bar. Se mueve y fíjense, se ha ido todito eso a DX, que son las direcciones efectivas, y ahora con AH9 que dice que imprima hasta donde encuentre un pesos. Y ahí está. Hola. ¿No? Ya no he recorrido nada. Toditas las direcciones efectivas se han ido y desde el principio de esa dirección efectiva hasta donde encuentre el pesos, se imprime. Que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Por eso ha impreso primeramente retorno de línea, retorno de carro, o sea, básicamente que el cursor vuelva al principio y luego que se haga un enter, imprime hola, imprime otra vez retorno de carro y luego retorno de línea, que es el enter, pesos, ahí finaliza, y ahora puedo hacer, fíjense, que se imprima el mundo a continuación, para lo cual lo único que tengo que hacer es move dx, el offset 1. No me he fijado si se mueve, pero por si acaso le voy a poner move h9 21h. Este es bar 1, ¿no? Ahí está. Entonces nos apuramos un poquito, esto ya nos interesa. Sí, no hay nada, entonces mueve a DX el offset de bar, se va todito su offset, muevo a H9, int 21H, se imprime todo. Ahí está, me fijo ahora, no se ha movido a H, los que están practicando algunas veces se mueve y algunas veces no se mueve, dependiendo lo que estamos haciendo, en este caso no se ha movido, entonces continúo ejecución, muevo a DX el offset de bar 1. Y ahí está, muevo a H9, no era necesario, pero ahí está, y 21H, y ahí está el mundo. Y hola mundo en dos líneas separadas. Como podemos observar, podemos hacer eso directamente, ¿no? Esa es la diferencia de recorrerla la cadena, que puedo recorrerla manualmente, o puedo hacer que directamente se haga con el offset de bar. La lectura, yo la recomiendo específicamente que sea controlada por usted. ¿Se puede hacer que sea una lectura dinámica? Sí se puede, pero en la lectura dinámica tú pierdes el control.
Y perder el control en una lectura dinámica generalmente te lleva a problemas. Pero si ustedes me piden más adelante, tal vez podamos ver. Y creo que estamos en tiempo. No quiero abusar mucho del tiempo que ustedes me prestan para estas clases virtuales. Mañana podemos volver a hacer otra clase virtual con lo que sigamos viendo. No quiero presionar mucho para que ustedes vayan a practicar. Y podemos continuar estos 2 días, o sea, haciendo estas clases. Los días que tengamos clases, entonces podemos hacer clases virtuales para que aclaremos algunas dudas que evidentemente en papel y en pizarra es un poco complicado de explicar, pero con esto ya, fíjense, es más fácil, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Inge, buenas noches. Hola. Disculpe, quería hacer una consulta Dime. sobre el H. ¿Por qué pone el 2 y el 9? No sé si me puede explicar eso. Guay. Ya. Se nota que no has estado practicando mucho. Habíamos mencionado de las interrupciones. Dentro de las interrupciones que manejamos, está, por ejemplo, la int 20h. Es esto que me dice el retorno al sistema operativo. Podemos verlo, fíjense. Le voy a dar un run directo, ya no me interesa. Y fíjense, el int 20h, ¿qué es lo que ha hecho? El programa ha retornado el control al sistema operativo, ¿no? Entonces, no es que específicamente ha terminado, sino el programa le ha devuelto el control al sistema operativo. Otra de las interrupciones que manejamos, que es la más básica, por eso lo hemos visto en interrupciones básicas, es específicamente la interrupción int21h. Pero la int21h funciona con opciones en AH. Cuando AH yo le pongo 2, esto significa captura de teclado. Cuando AH yo le pongo, ¿cuál era? 1, este era 1, ¿no? Este era 2. Esto significa mostrar pantalla. Hay varias, la 7, la 5 para impresoras y todo lo demás. Y cuando utilizo H con 9, esto significa específicamente mostrar cadena estructurada o dinámica en pantalla. Para eso ponemos en H1, 2, 9, dependiendo de lo que podemos hacer, y siempre va a estar a continuación de una int21h para que llame a BIOS y ejecute lo que yo estoy queriendo hacer con la opción en AH. Para eso es. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Disculpe, Inge. Cuando usamos un registro de propósito general como DX, la diferencia con el registro de SI sería básicamente imprimir una palabra, por ejemplo, o cómo, no entendí eso. Cuando yo le doy Move SI, estoy específicamente dándole la dirección efectiva de dónde empieza bar. Solamente eso podemos observar. Fíjense, yo le doy a SI el offset de bar. Y aquí SI se ha venido específicamente dónde está ubicado bar y toda su reserva.
Ahora, cuando yo le doy a DX el offset de bar, está haciendo específicamente lo mismo, fíjense, el mismo número que le hemos puesto a SI está viniendo a DX, lo mismo, eso les había explicado, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo le muevo a SI, es específicamente para perseguir a la memoria RAM con SI. No puedo perseguir a la memoria RAM con DX, puesto que DX no sirve para eso. Pero ¿para qué me sirve moverlo a DX? Porque con la opción 9 en AH me sirve para mostrar todo lo que tiene bar hasta que encuentre un signo de pesos. ¿Ok? Sí, gracias. Ahora sí, ya. ¿Qué más? Ingeniero, Sí. perdón. Si nosotros quisiéramos mostrar el hola en a manera de columna, no podemos utilizar lo que es el AH9, ¿verdad? Sí, Eso ya es imaginación, por eso se los puse esto. Fíjate, alguno de sus compañeros lo logró, lo cual me ha alegrado mucho. Habíamos dicho que eso es exactamente lo mismo y lo podemos comprobar. Vamos a quitar esto para poder comprobarlo y vamos a darle un run. Vamos a ver si nos sale Hola Mundo también. Y nos sale el mismo Hola Mundo. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, da lo mismo hacerlo así que da lo mismo de hacerlo de otra forma. Pero, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Para que funciona? Ahí está en columna. ¿Qué tal? ahora sí, creí que no podía hacerse por como hacía una lectura directa hasta el Se último puede, que encuentro. fíjense. Por eso, o sea, la forma en la que definimos o la forma en la que almacenamos es justamente lo que hemos aprendido en introducción y en elementos. Yo puedo controlar la estructura de todo y ahora se están dando cuenta, en bajo nivel puedo controlar de las N formas que yo quiera. Lo único que necesito es imaginación, nada más. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Una pregunta, Inge. Sí. En las variables, cuando declaramos, por ejemplo, de un principio ya tenemos que, por ejemplo, para definir, por ejemplo, cuando vamos a recibir entradas por teclado, no sabemos, por ejemplo, cuántos datos vamos a recibir. Por ejemplo, suponiendo que va a presionar 25 veces, pero Ajá. podría presionar más, digamos, pero en estas variables, de un principio tengo que definir su tamaño, ¿no ve? Ya sea con espacios en blanco y todo eso. No hay una manera de que ese tamaño sea dinámico, digamos, o sea, a medida que vas introduciendo ese tamaño se No, va cambiando. no, no. Por una sencilla razón. Tú le tienes que decir específicamente de qué tamaño va a ser tu reserva de memoria. ¿Por qué? Porque tiene que buscar ese espacio libre, ese tamaño de reserva, o sea, ese número de localidades en la memoria que estén libres. Por eso tiene que ser un tamaño definido, no puede ser un tamaño dinámico. ¿Por qué? Porque el procesador tiene que ir a buscar en memoria un número específico de localidades libres y ahí colocártelo.
Acabamos de ver, ¿no es cierto? Busca en memoria dónde colocar y ahí te lo coloca todo lo que estés poniendo. Si fuera variable, entonces constantemente estaría buscando, haciendo ese trabajo, lo cual lo único que haría es hacer lento tu programa, lento tu procesador, porque constantemente iría viendo qué tan libre está todo el tiempo, porque no sabe al final cuánto vas a reservar. Entonces tu programa se hace más lento y todo, o sea, sería un desastre, básicamente. Ahora, cuando se les dice específicamente, ingresen en números, almacenarlos, lo máximo que puedes almacenar, ¿qué es? 80 por 40. Eso es consola, no es más. Si necesitas otro, entonces eso se llama paginación y eso lo van a ver en sistemas operativos, que consiste en utilizar otra reserva de memoria del mismo tamaño y así sucesivamente. Entonces no necesitas más. Eso es lo que necesitas. Pero si me obligas, entonces, si yo les digo n, entonces mi reserva, yo podría colocar, por ejemplo, aquí un par2 db 1000 loop. Pero ya tengo 1000 reservas de memoria rellenadas con 0. Entonces, no creo que alguien vaya a presionar 1000 teclas en la consola. Difícil. Este tratamiento en Windows ya se hace automático y la paginación ya se hace automáticamente, que es el manejar diferentes localidades de memoria simultáneamente. Pues no les enseño. ¿Por qué? Porque no es muy necesario. No es tan imprescindible, porque no lo van a ocupar. Pero si me lo piden, podría ser. Y así se hace. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, eso sería entonces. Gracias por su asistencia de los que han querido asistir. Mañana vamos a avanzar algunas otras cosas más y por la noche vamos a hacer algunas pruebitas de este tipo de lo que avancemos. ¿Ok? Nos vemos. Chau, chau. Listo, gracias, ingeniero. Chao, chao.